Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Sarife Memeri. Hoy vamos a estar hablando sobre las brochas, el uso, sus texturas, qué tipos de brochas existen. Vamos a estar hablando de formas, tamaños, tipos de pelo, cómo utilizarlas, cómo aplicarlas, cómo elegirlas, cómo saber si la brocha funciona, si es de calidad, si no es de calidad. Todo esto lo vamos a estar aprendiendo en este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir a alguna amiguita, algún familiar que sientan que requiera o necesite saber sobre este tema. El objetivo de este video es que conozcan las brochas que existen de tal forma que puedan comprender cómo funcionan y cómo elegir sus brochas sin necesidad de aprenderse de memoria qué brocha sirve para tal parte o qué brocha sirve para polvo o qué brocha sirve para la sombra o para los ojos o para las mejillas o para los labios. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos y comprendemos muy bien para qué sirve cada brocha y cómo funcionan, podríamos entender cómo utilizarlas y cómo darles un multiuso a cada una de nuestras brochas. Por lo tanto, no vamos a requerir comprarnos todas las brochas que existan, porque a lo mejor con 3, 5 o muy poquitas brochas podríamos realizar un maquillaje completo si lo aprendemos a utilizar correctamente. Es por ello que yo quiero que comprendas muy bien para qué sirve la forma, la textura, el tipo de pelo, y de esta manera tú vayas eligiendo tus propias brochas y puedas elegir cuáles te acomodan mejor, cuáles te funcionan para el efecto que estás buscando, y que puedas utilizar las que tienes o puedas saber exactamente cuáles necesitas comprar. Muchas veces vemos en diferentes videos, tanto en las redes sociales como en nuestras clases que a veces tomamos como cursos en alguna escuela, muchas veces queremos aprendernos de memoria cuál brocha voy a utilizar para la sombra de los ojos, para el delineado, para los labios, para el rubor, para el contorno, y pensamos que esa brocha nos va a servir únicamente para ese punto y ni siquiera sabemos por qué estamos utilizando esa brocha, esa textura, ese tamaño, porque simplemente lo copiamos de lo que nos mostraron. Y en este caso van a aprender el por qué, el dónde utilizarlo, van a aprender también para qué nos sirve la textura, para qué nos sirve el tamaño, cómo nos funcionan las formas y todo lo que tenga que ver con nuestras brochas. Lo primero que tenemos que saber sobre las brochas es que existen diferentes texturas y diferentes tipos de pelo. Los tipos de brocha que podemos estar encontrando son los de pelo natural, los de pelo de cabra, doble fibra, kabuki y sintético. ¿Cómo voy a diferenciar cada uno de estos? Como podemos notar, los de pelo natural normalmente vienen en color negro, en color café, pero ¿qué lo hace ver que es natural? Que es una textura muy suave y solo nos sirve únicamente para polvos. Si nosotros aplicamos líquidos o cremas, estos se pegan, como pasa con el cabello natural. Este se pega y ya no podemos difuminar y aplicar correctamente. Este pelo es mucho más suave, es mucho más denso en cantidad de cerdas y los podemos encontrar con diferentes pelos de animal, o inclusive ya están saliendo las nuevas que son veganas, que están libres de maltrato animal o de uso animal. Las de doble fibra, como podemos notar, tienen dos colores. Tienen el color negro y el color blanco, y es prácticamente una combinación entre pelo natural y sintético. ¿Cómo podemos diferenciar la doble fibra con el kabuki? Que en el caso de doble fibra, como les comentaba, son dos tipos de pelo y el natural es totalmente independiente del sintético. Es decir, el negro es simplemente más corto y es un solo pelo, y el blanco es un poco más largo y es completamente blanco desde el principio hasta el final. Es decir, se llama doble fibra porque contiene dos tipos de pelo. En el caso de las brochas kabuki, como podemos ver,
es mucho más denso, tiene mucho más cerdas. En este caso lo podemos ver que son más suaves y son de dos colores igual, pero la diferencia es que la misma cerda tiene los dos colores. Tiene el color claro y el color oscuro al final, donde el pelo se hace mucho más fino, lo cual hace que se pula mejor el maquillaje, las sombras o lo que vayamos a estar utilizando. La diferencia entre una y otra es que una te va a pulir más, en el caso de Kabuki, al ser mucho más denso y mucho más suave, al ser mucho más de cerdas naturales. En este caso va a pulir mucho mejor el maquillaje y lo va a difuminar mucho más que el de doble fibra. En el caso de las de doble fibra, al ser más separadas, esto es porque las naturales son independientes de las sintéticas y están entre las sintéticas, por lo tanto estas tienden a abrirse un poco más y no va a pulir demasiado el maquillaje, así como tampoco lo vamos a difuminar demasiado. Sin embargo, este nos funciona exactamente igual que la Kabuki, ya que nos sirve para todas las fórmulas igual que la Kabuki. El siguiente es el pelo de cabra, que normalmente viene en color blanco, y esta es en pelo natural pero un poco más grueso que el de las cerdas naturales. Como podemos notar, el de pelo natural es mucho más fino, mucho más suave, y el de cabra es mucho más gruesa la cerda. Sin embargo, de todas formas es suave, y dependiendo de la forma, el tamaño, pues es que tan denso va a estar. Y este nos sirve igual para prácticamente todas las fórmulas excepto las líquidas, ya que al ser pelo natural pues igual tiende a pegarse. Sin embargo, para cremas nos funciona perfectamente bien, porque al ser un poco más grueso tolera un poco más el movimiento y la textura para difuminarlas más. Nos sirve para polvos, nos sirve para cremas y nos funciona bastante bien para pulir y difuminar dependiendo de su forma y tamaño. En el caso de la natural, esta nos sirve únicamente para polvos. La de Kabuki nos sirve para todas las fórmulas, tanto líquidas, cremas, polvos. Lo mismo que con la doble fibra, únicamente que la doble fibra, el polvo no lo toma muy bien al ser estas cerdas sintéticas, aunque suele ser un poco más suave que las brochas sintéticas. No nos absorbe muy bien el polvo y por lo tanto podría estarlo barriendo en lugar de solo aplicar y difuminar. Por lo tanto, lo sugiero más para líquidos y cremas. En el caso del sintético, pues todas sus cerdas son sintéticas, vienen en diferentes formas y tamaños, y este nos sirve únicamente para cremas y para líquidos. Con el polvo no nos funciona porque al ser sintético y al ser brilloso, lo que va a hacer es que no va a absorber el polvo y por lo tanto lo va a barrer en lugar de aplicar. Entonces nos vamos a manchar y no nos va a funcionar como nosotros lo queremos, o más bien no nos va a dar el resultado que estamos buscando. Ya identificando las diferentes texturas, ya podemos saber entonces para qué sirve cada textura. Recordemos un poco, la de cerdas naturales nos funciona únicamente para polvos, la de pelo de cabra nos funciona para polvos y cremas, la sintética para líquidos y cremas, la Kabuki nos funciona para líquidos, cremas, polvos y para todas las fórmulas. Y la de doble fibra nos funciona de igual manera para todas las fórmulas. Sin embargo, el polvo como que no lo toma muy bien, por lo tanto me funciona más para líquidos y cremas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la importancia de la calidad de las brochas para un buen resultado en el maquillaje. Mientras mejor calidad tengan nuestras brochas, de mejor calidad también nos va a quedar nuestro maquillaje y se va a ver mucho más profesional. Si nosotros tenemos unas brochas muy económicas que no nos funcionan, lo que va a pasar es que el maquillaje no se va a ver bonito, no se va a ver limpio, no se va a ver pulido, no se va a ver
profesional. De hecho, las brochas se me van a estar rompiendo, se me van a estar despegando, me van a estar incluso raspando y lastimando la piel por no estar utilizando la calidad adecuada. No es necesario comprar las brochas más caras, pero sí es necesario saber elegir qué calidad me funciona y qué calidad no me funciona. ¿Cómo identifico que la brocha es buena y es de calidad para poder utilizarla en mi piel? Lo primero que voy a estar viendo es, en el caso de la brocha de cerdas naturales, es que estas cerdas se sientan suaves al tacto, que no se vean brillosas y por supuesto que no raspe. ¿Cómo puedo identificar igual si me funciona para polvos como debiera funcionar una brocha de cerdas naturales? Cuando yo tomo el polvo, tengo que ver que ese polvo se quede en la brocha y al aplicarlo no se barra y que lo aplique perfectamente igual al difuminarlo. Si por lo contrario yo tomo mi brocha supuestamente, y digo supuestamente porque normalmente nos dicen que es de cerdas naturales y realmente son sintéticas, lo que va a pasar es que la brocha se va a sentir mucho más dura, se va a ver muy brillosa y esto va a hacer que el polvo no se absorba en la brocha y que simplemente se barra o se caiga de la brocha. En el caso de las sintéticas sí podemos ver que son brillosas, sí podemos notar que pues están un poco más rígidas, pero esto es porque su fórmula nos ayuda a aplicar las cremas y los líquidos. En este caso, al ser sintética, pues sí vamos a encontrar un poco de brillo, pero igual hay que estar cuidando que no esté demasiado rígido, que no raspe mi piel y que no se sienta demasiado dura. Como podemos notar, esta, a pesar de ser sintética, es suave al tacto y no lastima. Si ustedes gustan que yo les recomiende marcas de brochas que podrían estar utilizando, tanto económicas como más de calidad, déjenme su comentario y yo les voy a hacer un video nuevo donde les explique o les sugiera más o menos qué marcas podrían estar utilizando que les funcione perfectamente para su maquillaje. Ahora vamos a hablar un poco de para qué sirve cada brocha y cómo funciona cada brocha para saber cuál voy a utilizar en el rostro, cuál voy a utilizar en los ojos, cuál voy a utilizar en los labios y demás. Al ya saber las diferentes texturas de las brochas y saber para qué fórmulas nos funciona, más o menos ya podemos estar identificando cuáles utilizar en cada punto. Por ejemplo, cuando yo hablo de las cremas, yo sé que puedo estar aplicando rubores en crema, puedo estar aplicando sombras en crema, puedo estar aplicando en las cejas en gel o en crema o en lápiz, puedo estar aplicando también en los labios, tanto en líquido o cremosos, puedo estar aplicando la base, hay bases en crema, hay bases en líquidos y así podemos ir identificando qué fórmulas me van sirviendo para cada parte del rostro. Para terminar de definir cuál utilizar en cada punto, en este caso me voy a estar basando de su tamaño y de su forma, que son muy importantes para poder lograr los resultados y los efectos que estoy buscando en mi maquillaje. Tanto el tamaño como la forma me van a indicar en qué parte del rostro lo debo utilizar para conseguir el resultado que estoy buscando. No es necesario decir las pequeñas me van a servir para los ojos y las grandes me van a servir para el rostro, porque en el rostro también podríamos estar trabajando detalles que no los podríamos hacer con una brocha grande y que tendríamos que estar utilizando o una brocha mediana o una brocha pequeña. En los ojos sucede lo mismo. Si por ejemplo yo quiero trabajar todo el párpado, como sellarlo, como aplicar la base, como aplicar una base para sombras, en ese caso, si yo quiero cubrir todo el párpado de forma rápida, en ese caso voy a estar utilizando una brocha del tamaño correcto que me permita lograr ese resultado. En el caso de las naturales,
por mostrar solamente algunas de las brochas, podemos notar que existen diferentes formas, tamaños, lo cual se adaptaría a lo que yo requiero trabajar en mi maquillaje. Por ejemplo, las podemos encontrar grandes, las podemos encontrar pequeñas, las podemos encontrar redondas, gorditas, las podemos encontrar en una forma ligeramente de abanico, pero de igual forma gordita y grande. La podremos encontrar planas y ligeramente gorditas. Las podríamos estar encontrando planas, medianas o pequeñas, en formas abiertas y en formas circulares, muy pequeñitas y muy planas. Todo esto para poder lograr efectos, resultados y poder lograr detalles que yo necesite y que requieran en el rostro. Mientras más abierta, más redonda esté la brocha, mucho más me va a difuminar y mucho más me va a abarcar en la piel. Esta, por ejemplo, yo la podría estar utilizando para sellar mi base en caso de que quiera un sellado muy ligero o que yo quiera limpiar, quitar excesos, pero de una forma rápida y sencilla, ya que es muy grande y me abarcaría gran parte de mi rostro. Esta, como podemos notar, es delgada, es plana, por lo tanto su forma y tamaño me puede estar ayudando a hacer contornos, me puede estar ayudando a definir la nariz, me puede estar ayudando a aplicar el iluminador, me puede estar ayudando también a aplicar mi base. Por ser una forma muy densa, puedo estar utilizando productos en crema, aunque sean texturas naturales. En este no podría estar utilizando líquidos o cremas porque esta es mucho más abierta y sí podrían llegar a pegarse las cerdas. En este caso, al ser más denso, más corto, suele ser más rígido y por lo tanto no se me van a pegar las cerdas y sí podría estarlo utilizando para cremas. Esta, como podemos notar, esta tiene una forma como de huevo. En este caso es redondo, tiene una punta y de los lados va desde el más corto hasta el más largo, desde cualquier punto donde yo la toque o donde yo deslice el dedo. Esto nos ayuda a llegar a zonas difíciles y a difuminar mucho mejor nuestro maquillaje, ya que como tiene cerdas largas y cortas, lo que va a hacer es que se distribuya mucho mejor. Si quiero usar solamente un punto, por ejemplo para contornear, me puede servir utilizando solo la punta de esta brocha. Si queremos difuminar, en este caso la puedo acostar un poquito más para usar tanto las cortas como las largas y esto me va a distribuir mucho mejor este producto. Entonces la puedo estar utilizando para sellar base y alcanzar puntos que yo requiera o que se me hagan mucho más difíciles. Me puede servir para contornear el rostro, me puede servir para aplicar rubor, me puede servir también para ir bronceando mi piel y de esta manera puedo darle un multiuso a esta brocha y me puede servir para varias cosas. Eso sí, es importante que cuando lo utilicemos nos aseguremos de que la brocha esté limpia o que lo que vayamos a aplicar sea mucho más oscuro que lo que apliqué antes o que no tenga brillos. ¿Por qué? Porque si yo aplico una sombra más clara cuando ya había aplicado una sombra más oscura y no la limpié, lo que va a pasar es que me va a manchar la zona donde yo quiero aplicar un tono claro. Entonces sí es importante limpiarla antes de aplicar o empezar aplicando desde el más claro hasta el más oscuro y cuidar que no tenga brillos porque igual me puede manchar las zonas donde no quiero aplicar brillo. Esta brocha, al ser plana y pequeña,
lo que nos va a ayudar es hacer la parte de la zona del arco de la ceja, la parte de abajo de los ojos. Puedo estar aplicando iluminador, puedo estar definiendo mucho mejor la nariz en caso de que quiera detallarla muchísimo más. Esta brocha de aquí, al ser plana pero a la vez gordita y grandecita, me puede estar sirviendo para sellar todo el párpado, me puede estar sirviendo para párpado móvil, me puede estar sirviendo para trabajar nariz, para aplicar iluminador en la B de los labios o en la punta de la nariz, y así podemos estarle sacando mucho más provecho a esta brocha. Esta, como podemos notar, tiene una forma angular. Es igual plana, es densa, es redonda, y esta yo la utilizo mayormente para aplicar base cuando la quiero muy pulida, cuando la quiero muy ligera, porque me da el efecto de una esponja, y por su forma angular me permite llegar a zonas más complicadas como esta partecita de la nariz, la parte de abajo de los ojos, detallar mucho más los labios. Igual me puede estar sirviendo para contornear el rostro, me puede estar sirviendo para sellar la parte del párpado, puedo estar sellando el maquillaje, puedo estar detallando la nariz. Esto es por su forma angular. Yo puedo utilizar la puntita de la brocha para detallar mucho más la nariz, y lo puedo hacer con crema o con polvo. Como les comenté anteriormente, es un poco rígida, es muy densa y por lo tanto me permite trabajar también cremas. Esta sigue siendo redonda, sigue siendo abierta, pero al ser más chiquita que esta, me abarca mucho menos en el rostro y me puede estar sirviendo para rubor, para contornos, me puede estar sirviendo para broncear, me puede estar sirviendo para iluminar. Estos son los diferentes usos que puedo estarle dando a esta brocha, aprovechando su tamaño y su forma. En el caso de estas dos, podemos encontrar que las dos son naturales, pero esta es mucho más grande, es más abierta, y esta es mucho más chiquita y es más densa. Por lo tanto, esta me va a servir para difuminar y abarcar un poco más, suavizar el maquillaje, y esta me va a servir para definir, para aplicar y para tener como mucho más detalle en el maquillaje. Realmente lo que debemos comprender en el caso de las formas y tamaños es que mientras más grande, más abierta o más larga esté la cerda de mi brocha, más me va a difuminar, más me va a abarcar y más me va a suavizar el maquillaje. Y mientras más pequeña, más densa y más corta sea la cerda de mi brocha, mucho menos me va a difuminar, mucho menos me va a abarcar, y simplemente me va a ayudar a definir y me va a ayudar a aplicar el producto y darle a lo mejor esa profundidad o esa intensidad en el color que necesito. Para no revolverlas demasiado, voy a darles algunos ejemplos de cómo estar utilizando mis brochas paso a paso de cuando voy aplicando mi maquillaje. ¿Qué brochas necesitamos en este caso para un maquillaje básico? Lo importante sería elegir qué forma, qué tamaño y qué textura se adapta más a mis necesidades y se acomoda más a mi estilo. En este caso, entre la variedad de texturas, formas y tamaños, puedo estar eligiendo una o dos brochas que me funcionen para esa parte específica que quiero trabajar. Como primer paso, siempre es preparación de la piel. Preparación de la piel, siempre sugiero realizarlo con las manos bien lavadas y desinfectadas para ir sintiendo las texturas de la piel y ver si le hace falta hidratación, si le hace falta humectación, si los poros están muy abiertos, si hay muchos relieves o hay detalles que hay que perfeccionar. A partir del primer ya empezamos a utilizar brochas, sin embargo hay quienes aplican primer también con las manos
porque están buscando a lo mejor un efecto mate, un efecto alisante o un efecto mucho más tersa en la piel, y por lo tanto requerimos del tacto para verificar que realmente tengamos ese resultado. En este caso, si vamos a aplicarlo con una brocha, yo sugiero que sea sintética, kabuki o doble fibra. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con líquidos o cremas. Para hacer un trabajo muy rápido, lo que voy a buscar es que sea una brocha grandecita que me ayude a abarcar mi rostro muy fácil y muy rápido. Tengo que pensar igual qué tan pulido quiero este maquillaje o qué tan pulido quiero esta aplicación para elegir qué tan abierta o qué tan densa debe ser mi brocha. A mí me funcionan muy bien las de doble fibra porque me aplican muy bien, porque me difuminan muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de bases, a veces pudiera marcar líneas. Si lo aplicamos correctamente con los toquecitos y vamos aplicando bien el maquillaje, entonces esas líneas no se deben marcar. Esta brocha es una brocha de doble fibra que por su tamaño y forma me permite aplicar tanto primer como base de una forma uniforme, rápida y sencilla, y nos va ayudando a que esta base se adhiera bien a la piel, se difumine y nos dé solamente el producto que estamos buscando. Entonces, como primer brocha estaría utilizando esta, que me funcionaría tanto como para primer y base. Si quiero una base mucho más pulida, podría estar utilizando una brocha como esta, que me va a dar un efecto mucho más liso, mucho más suave, mucho más terso y prácticamente mucho más de porcelana. Nuestro siguiente paso serían los correctores. Empezamos corrigiendo siempre ojeras, puntos en el rostro, y para ello necesitamos una brocha que nos abarque, nos detalle y que nos difumine. Yo prefiero utilizar una brocha que me haga todo a la vez para no estar repitiendo y no perder tiempo en aplicar y luego difuminar y desperdiciar producto. Por lo tanto, la brocha que me funciona correctamente es esta brocha, que es de doble fibra, es de un tamaño ni muy pequeño ni tampoco grande, que me permite alcanzar la zona de la ojera y me permite aplicar y difuminar a la vez. Esta entonces sería mi segunda brocha. El siguiente paso, en caso de que queramos un maquillaje más de gala, más de noche o algo más elaborado, estaría aplicando entonces mis contornos en crema, y para eso voy a estar utilizando una brocha angular que me permita alcanzar esos puntos de mi rostro, definir y difuminar a la vez. Lo mismo que con el corrector. Yo prefiero aplicar y difuminar al mismo tiempo para ahorrarme tiempo y ahorrarme pasos. En dados casos que queramos definir muy bien, entonces aplicaríamos con una brocha para definir y luego con otra brocha para difuminar. Sin embargo, para no comprar demasiadas brochas y tener como que lo básico, lo fácil y lo rápido, en este caso yo estaría utilizando esta brocha de aquí, que es de doble fibra, es redonda, pero es más pequeña que la que funciona para base. Por su forma y tamaño me permite definir, difuminar y trabajar todos los puntos que quiero en mi rostro. Puedo trabajar esta parte de aquí y puedo trabajar todos los detalles para esculpir mi rostro, y con esta hago todo ese trabajo, y al ser doble fibra me funciona muy bien para cremas. El sellado lo podemos hacer con un polvo translúcido, con un polvo compacto, dependiendo de qué maquillaje yo quiera trabajar, y sea uno u otro lo puedo realizar con la misma brocha. Dependiendo de qué tan pulido quiera mi maquillaje o qué tanta cobertura yo desee, pues es la brocha, el tamaño y la forma que voy a utilizar. Si quiero algo muy ligero, bien pulidito y bien difuminado, entonces voy a estar utilizando una brocha más abierta
y un poco más grande para que me trabaje eso como yo lo quiero. En este caso podría ser cualquiera de estas dos. Si quiero un maquillaje mucho más pulido, mucho más compactado, mucho más aterciopelado, entonces podría estar utilizando una brocha kabuki que sea densa, suave y que me permita compactar muy bien y trabajar muy bien el sellado de mi base. Y la ventaja de esta brocha es que igual me sirve para muchas cosas. Al ser kabuki, que sirve para todas las fórmulas, al ser angular de un tamaño mediano, me funciona para sellar, me funciona para contornos tanto en polvos como en cremas, me funciona para sellar el párpado, para aplicar rubor, y esta brocha me sirve de verdad para muchas cosas. Con esta logro tener prácticamente 6 o más brochas. El siguiente paso sería los ojos. En los ojos tenemos que estar trabajando diferentes texturas, diferentes formas, diferentes tamaños, dependiendo de la técnica y del efecto que yo quiera estar logrando en los ojos. El primer paso en mis ojos es la transición. Y para realizar la transición podemos encontrar diferentes tamaños. Podemos encontrar desde la más grande hasta la más pequeña. Podemos encontrar grandes, medianas y pequeñas. Esto es para trabajar primera transición, segunda transición y tercera transición en caso de que lo requiera. Mientras más grande y más abierta, más me va a difuminar, más me va a abarcar y más suave es el efecto que me va a aportar. Mientras más pequeña sea, es menos lo que va a abarcar, menos lo que va a difuminar y más intensidad voy a lograr. En este caso, si quiero hacer algo de día, sugiero utilizar esta, que me va a pulir muy bien, me va a dar un efecto suave y me va a dar un efecto muy difuminado. Si quiero hacer algo más de noche y que se vea más intenso y que se vea un poco más definido, entonces podría estar utilizando esta de aquí, que es un poco más pequeña y es un tamaño prácticamente mediano. Si quiero definir un poco más, aportar un poco de intensidad, no abarcar tanto en el ojo y hacer un efecto de degradado, en este caso podría estar utilizando una más pequeña para controlar un poco más el color. Y de esta forma, utilizando ya estas brochas, ya puedo lograr ese efecto de degradado que yo necesito. ¿Cuáles son las que no pueden faltar y que serían prácticamente las básicas? Serían esta y esta, en caso de que no te puedas comprar todas. Sin embargo, si pudieras comprarte también esta, sería estupendo porque el resultado que nos da esta es magnífico. Esta, como podemos notar, es doble fibra y por lo tanto me sirve cuando quiero aplicar sombras en crema, cuando quiero aplicar también contornos en la nariz o cuando quiero aplicar iluminadores en crema. Esta es estupenda para realizar todos esos pasos. Entonces me sirve para ojos, para contornos, para iluminadores y de esa forma le puedo dar un multiuso a esta brocha. Lo mismo pasa con las otras que son de pelo natural. Si quiero definir la nariz con polvo, lo puedo estar haciendo, por ejemplo, con esta brocha de aquí. Si lo quiero bien difuminado, puedo estar aplicando también con esta mi iluminador. Entonces también me sirve para diferentes partes del rostro y no específicamente para los ojos. Siguiendo con los ojos, el siguiente paso sería el párpado móvil. Para esto estaría utilizando una brocha mucho más plana y un poco más pequeña para poder definir ese punto del párpado móvil que sea intenso, que se quede ahí y que no se difumine tanto. Entre las planas podemos encontrar planas gorditas, muy planas, grandecitas, medianas, pequeñas, como por ejemplo estas que vemos acá, que son diferentes texturas, diferentes
tamaños, esta es de cabra, estos son de pelo natural, este es plana pero a la vez es gordita, este es un poco más pequeñita, un poco más plana, este es de pelo de cabra, es un poco más chiquita de aquí pero más larguita que esta, si lo vemos en proporción de tamaño. Esta es chiquita pero un poco más larga, por lo tanto es menos rígida que la otra y pues me van a estar funcionando para lograr los efectos que yo requiero. Si tengo un párpado móvil grande, me funcionaría este porque me abarca mucho más y puedo terminar mucho más rápido de aplicar esa sombra. Si tengo un párpado más chiquito o requiero mucha más precisión, entonces podría estar utilizando algo más pequeño. Este yo lo utilizo más para el arco de ceja porque es mucho más delgada y me ayuda a definir muy bien, pero a la vez difuminar. ¿Cuál es mi básica y la que más utilizo? Esta para párpado móvil y esta para arco de ceja. Con estas dos ya tienen para realizar un maquillaje completamente profesional. Seguimos con la profundidad del ojo. Para la profundidad del ojo utilizo brochas más pequeñas, más cerradas, para poder definir exactamente el punto que quiero profundizar. En este caso, mientras menos quiera profundizar o mientras más quiera abarcar o más quiera difuminar, pues voy a estar utilizando la que sea más abierta y más grandecita. Mientras menos quiera difuminar y quiera ser más específica, intensificar este color y detallar mucho más, pues más pequeñas voy a utilizar. Las que más utilizo para profundidad son esta y esta. Esta mayormente es cuando quiero algo muy preciso, un detalle ahí muy específico, o más bien esta me funciona más bien para darle iluminación al lagrimal o para trabajar la zona inferior del ojo. Iluminaciones. Para la iluminación del ojo podemos estar utilizando estas brochas de aquí, que como pueden ver son prácticamente las que ya les había mostrado anteriormente. Recordemos que nuestras brochas son multiusos, por lo tanto, mientras la forma, el tamaño y la textura nos funcionen para el efecto que queremos lograr, entonces están perfectas para utilizarlas. En este caso, para iluminar el lagrimal, puedo estar utilizando esta brocha de aquí, o puedo estar utilizando esta de acá si quiero abarcar un poco más o si quiero difuminar un poco más. Me puede servir también para el arco de ceja si quiero difuminar, esta si quiero ser un poco más precisa, o esta si quiero hacer algo más detallado. Para el párpado fijo o arco de ceja, lo que voy a estar utilizando son estas de aquí, que como pueden notar son planas y son pequeñas porque me ayudan a definir muy bien el punto donde quiero trabajar sin necesidad de manchar las sombras que trabajamos anteriormente. Las brochas que me funcionan para el párpado inferior. Dependiendo del resultado y del efecto que yo quiera lograr, va a ser el tamaño, forma y textura que voy a utilizar, como lo hemos estado haciendo en el resto del maquillaje. En este caso, puedo estar utilizando cualquiera de estas brochas. Esta si quiero abarcar más y si quiero difuminar mucho más. Esta si quiero difuminar pero no abarcar tanto. Esta si quiero difuminar pero ser mucho más precisa y más intensa. Y esta si quiero trabajar muy específicamente cerca de las pestañas sin difuminar tanto, sin abarcar tanto y detallar mucho más el ojo. Mayormente lo utilizo para darle profundidad a la zona inferior del ojo. Ahora nos vamos con las brochas para el strobing, o más bien para trabajar los efectos de luz e iluminación en el rostro, y también los encontramos en diferentes fórmulas, los encontramos en diferentes tamaños, texturas, formas, y también me van a estar funcionando de acuerdo al efecto que yo quiera conseguir. Acuérdense, mientras más grandes y abiertos, más difuminado, mientras más planas y chiquitas, más detallado, más preciso, mientras más pequeño, mucho más intenso, mucho más preciso.
En este caso, cuando yo quiero utilizar 3 colores en iluminación, siempre empiezo con el más grandecito, me voy luego más detallado con el mediano y de último con el pequeño. Pero si quieres utilizar solo uno, yo el que más utilizo es este de aquí, que me da el efecto difuminado, el efecto detallado que yo estoy buscando para nariz, para la B de los labios, para la parte alta del pómulo. Y también me funciona para aplicar rubor, para aplicar los detalles del contorno. Entonces esta también es multiusos, que me puede funcionar para varias cosas, incluso igual para sellar los párpados, para trabajar la nariz. Entonces todo esto lo podríamos estar realizando con esta brocha de aquí. Para iluminar también me pueden estar sirviendo las de abanico, que también hay grandes, abiertas, hay pequeñas, planas, y que también nos funciona exactamente igual. Mientras más grandes, abiertas, pues mucho más me difuminan, mientras más chiquitas, más precisas. A veces si tienen poquitas cerdas, a lo mejor es muy poquito lo que me va a aplicar, solo que el abanico, al ser pues más abierto, lo que va a pasar es que me va a aplicar menos cantidad y más bien me sirve para limpiar o para barrer excesos, polvos y demás. Ahora vamos a hablar de las brochas de detalle. No están en un grupo específico como por ejemplo ojos, rostro y así, pero eso no quiere decir que no sean importantes. Como les dije, son de detalle. En este caso vamos a hablar de las brochas que nos sirven o nos funcionan para labios, para cejas, para delineados, que serían estas dos de aquí, para cejas y para correctores, partidos de cuenca, para trabajar algún detalle en el rostro como alguna imperfección, algún granito, alguna mancha y demás. Estas son las que nos ayudarían a estar detallando nuestro rostro y nuestro maquillaje. Las de delineado hay delgadas, hay gruesas, hay en punta, hay en forma de V. Todo es dependiendo de qué tan grueso quieras realizar tu delineado y de qué efecto quieres lograr con tu delineado. En el caso del de las cejas, normalmente son biseladas para poder trabajar y definir muy bien, trabajar solo con la punta si queremos trabajar detalle de pelo a pelo, trabajar con todo si queremos trabajar un efecto relleno, un efecto difuminado, o también lo podríamos estar encontrando en una forma más cuadrada. Esa no la tengo aquí, pero ayuda a definir mucho mejor los bordes. A mí me funciona mejor esta porque trabajo tanto bordes como detalles. Entonces las que más recomiendo es esta biselada. Y tenemos las de labios, que normalmente vienen en este tamaño, pero también las podemos encontrar más planas, más gorditas, más chiquitas, más grandes, más largas. A mí esta me funciona perfectamente, me permite definir, delinear, rellenar y son muy fáciles también de limpiar. Por último tenemos las brochas para rubor, que estas ya se las había enseñado anteriormente, y esta por su tamaño me va a difuminar más, me va a dar un efecto suave. Esta me da precisión por su forma, esta por su tamaño me da mucho más precisión, me da mucha más intensidad, y esta por su tamaño y forma me permite aplicar y difuminar de igual forma. Sin embargo, si quieren una específicamente para rubor y que sea las que más les funcione, sería esta de aquí, que es la más adecuada para aplicar el rubor. Bueno, pues esto sería todo. Espero les haya servido, espero les haya funcionado. Si les ha servido, por favor déjenme su comentario y compártanlo a otras personas para que puedan aprender sobre el uso y el manejo de las brochas. Considero que es algo muy importante, ya que las herramientas de trabajo para realizar un maquillaje tanto a mí misma como a alguien más deben ser los correctos y debemos saber utilizarlos para hacer un buen trabajo. Las herramientas son el punto principal
para realizar un buen trabajo. Entonces sí hay que conocerlas a profundidad y sí hay que mejorar nuestras técnicas para elegir y aplicar nuestros maquillajes. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.